Bueno, chicos, espero que me escuchen. Yo diría que trabajemos como hicimos el jueves pasado. Al principio ustedes me escriben por el chat, yo voy a ir mirando. A ver, una persona me está pidiendo entrar. Eh, Quería antes de empezar la clase, mientras... bárbaro, ahí me dicen que se escucha bien, buenísimo. Quería decirle algunos anuncios. Recuerden que mañana vence la entrega grupal del problema y también vence la autoevaluación. Creo que lo pusimos, se puede hacer hasta las 12 de la noche. Eh, bueno, remarco de nuevo lo mismo. Es muy importante que ustedes hagan las actividades. No es tan importante si sale bien o sale mal. O sea, lo importante es que estén presentes haciendo las actividades, ¿sí? Las actividades obligatorias. También, como dijimos, importante que trabajen en el campus, en los chats, que nos hagan preguntas, que participen respondiendo cosas que ustedes conocen. Digamos, si algún compañero hace alguna pregunta, eso está muy bueno. Se hace un intercambio de ideas que es muy lindo. Quería comentarles un poquito de la estructura, a ver si ahí están viendo. A ver, acá se me complica porque como tengo una única ventana, a ver, vamos a ver si puedo mostrarles. Entiendo que sí, creo que ahí les estoy mostrando el campus, la solapa de dinámica. Quería mostrarles así algunas cositas para que ustedes estén al tanto. Lo primero que pusimos es un cronograma de actividades. Vamos a trabajar con dinámica en la unidad 2 hasta el 10 de mayo. Bueno, después está el foro de dinámica, donde ustedes hacen las preguntas. Después pusimos dos tandas de videos de clases teóricas, una que hice yo y otra que hizo Alicia Corsini, así que pueden mirar las dos, pueden ver una de ellas como quieran. Está bueno que miren las dos. Después tenemos los videos de problemas, que nos falta subir alguno. Y después vamos a ir subiendo las clases estas online que estamos grabando. Y bueno, más abajo van a ver que hay unos carteles que dice leyes de Newton, gravitación, rozamiento, fuerza viscosa, sistema de referencia. Son todos materiales que hemos sacado de la web. La mayoría son videos muy interesantes que pueden ver para complementar los temas conceptuales. Más abajo van a ver, bueno, bibliografía complementaria que va a servir para lo que estamos haciendo en esta unidad 2. Y después, bueno, la entrega de actividades, que va, como son 2 semanas y media, vamos a hacer a fin de la semana que viene la entrega de un cuestionario obligatorio, unas preguntitas con algún problemita, y la entrega de una evaluación individual. O sea, el cuestionario es grupal, la evaluación es individual. Y después, a la semana siguiente, tienen que entregar de la segunda parte de dinámica también un ejercicio grupal y una evaluación individual. ¿Sí? Voy a mirar el chat porque como no puedo verlo, a ver si hay alguna duda. Entiendo que no. Así que lo que vamos a hacer entonces es empezar con la clase. Vamos a cambiar la pantalla. ¿Alguien quiere hablar? No. El cuestionario grupal. Me están preguntando el cuestionario grupal. Sí, la entrega chicos, sí, hay que responder las preguntas escuetamente. Algunas preguntas son muy fáciles, algunas de rozamiento. Si el rozamiento siempre es constante o es variable, en qué circunstancias. Hay algún problemita, son 4 o 5, no me acuerdo si son 5 o 6 o 4 preguntas, incluiría un problema, ¿no? O sea, en 2 hojas lo pueden hacer. Son preguntas que la mayoría de ustedes ya conocen del CDC.
Hay alguna cosa de elaboración nueva de lo que estamos haciendo, pero no es muy complejo. Eso sería la primera parte, con la autoevaluación de la primera parte. Y después la semana siguiente es una entrega de un problema, como hicieron ahora, con otra autoevaluación de la segunda parte de dinámica. Bueno, vamos a empezar con, a ver, primero tengo que compartir la pantalla, vamos a ver. A ver, me parece que hay un aquí en el chat, vamos a enviar eso. A ver, ¿se escucha bien? ¿Sería el cuestionario grupal? Sí, el cuestionario grupal. Solo se responde las preguntas. Bueno, listo, ok, gracias. Bueno, se entendió. Germán entendió. Listo. Bueno, vamos entonces a empezar con la clase. Vamos a poner el chat acá si lo puedo mirar. Lo que vamos a empezar, bueno, la idea, yo les di unos problemitas para que vayan pensando. Nosotros vamos a tratar en esta clase de dar respuesta a estos problemas, pero también trabajar en cuestiones conceptuales de la dinámica. Cuando hablamos de dinámica, hablamos de leyes de Newton. Seguramente ustedes han podido ver los videos. No voy a repetir los videos, sino lo que voy a hacer es dar algunas ideas que creo que son nuevas y importantes para entender la unidad. Las leyes de Newton son 3 leyes. Está la ley del principio de inercia, que toda partícula en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme permanece en ese estado hasta que se le aplique una fuerza exterior. ¿Sí? Esto es un poco contradictorio con la intuición, porque uno piensa que cuando un cuerpo, uno quiere hacer mover un cuerpo, tiene que aplicar una fuerza, pero bueno, en realidad lo que está pasando es que en la vida cotidiana tenemos el rozamiento, que tenemos que vencer ese rozamiento, ¿no? Entonces, cuando hablamos de fuerzas, acuérdense, importante, las fuerzas están asociadas con interacciones. Las interacciones tienen que ver con la tercera ley que ahora vamos a dar. Pero acuérdense, siempre en una interacción actúan 2 cuerpos. Las interacciones pueden ser de contacto o pueden ser a distancia. Ustedes conocen la interacción a distancia, la fuerza gravitatoria. Entonces lo que dice la primera ley es que si un cuerpo está aislado, o sea, no actúan fuerzas, o sea, ese cuerpo no interacciona con ningún otro, entonces su estado de movimiento es rectilíneo y uniforme, o lo que es lo mismo, la velocidad es constante. ¿Está bien? Esto ya lo saben, pues lo conocen bien. Quiero remarcar esto que está acá. Cuando estamos hablando de movimiento, tenemos que definir un observador o un sistema de referencia. Entonces vamos a dejar pendiente esta pregunta. Para todos los observadores, ¿es válida esta ley de Newton? Pues las leyes de Newton son válidas para todos los observadores. Ahora, en breve la vamos a contestar. Vamos con la segunda ley. Para la segunda ley, si ustedes me dicen cuál es la segunda ley, si yo les pregunto cuál es la segunda ley, ustedes me dicen, bueno, fuerza igual masa por aceleración. O la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Bueno, les tengo que decir que esa ley es cierta si la masa de lo que estamos estudiando es constante. En realidad, lo que tenemos que hacer es dar otra formulación de la segunda ley. Y para eso vamos a definir una magnitud que llamamos con el nombre de cantidad de movimiento. Fíjense, cantidad de movimiento. ¿Qué es la cantidad de movimiento? Lo vamos a simbolizar con la letra P, que es un vector, y es la masa por la velocidad que tiene la partícula, ¿no? Esto se lo llama cantidad de movimiento, a veces se lo llama también como impulso lineal, ¿sí? Vamos a hacer la derivada de la cantidad de movimiento respecto al tiempo. Vamos a hacer esta derivada. Vamos a derivar esto. ¿De acuerdo? Vamos a derivar esto. Derivada respecto al tiempo. Al hacer la derivada tenemos la derivada de un producto. Entonces, derivo el primero, el segundo sin derivar y después hago al revés. Me queda la derivada de m respecto al tiempo por el vector velocidad más m por la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Si la masa es constante, la derivada de p respecto al tiempo es la masa por la aceleración. ¿Sí? La segunda ley no la vamos a escribir
diciendo sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Lo que vamos a hacer es hacerlo con la derivada de la cantidad de movimiento. Fíjense, si la derivada de la cantidad de movimiento, es la masa por la aceleración, ¿sí? Entonces decimos la sumatoria de fuerzas, o lo que es lo mismo, la fuerza resultante, es la derivada de la cantidad de movimiento respecto al tiempo. Esta va a ser la forma de la segunda ley. Esta forma es la forma más general. La que ustedes conocen como fuerza igual masa por aceleración no es válida si la masa varía. Y eso se ve acá de nuevo. Si uno hace la derivada, sumatoria de fuerzas, ¿cuándo vale masa por aceleración? ¿Cuándo es la sumatoria de fuerza igual masa por aceleración? Bueno, cuando la masa es constante. ¿Se dan cuenta? Cuando la masa es constante, la sumatoria de fuerzas es igual a masa. Entonces, a partir de ahora, ¿cómo podría variar la masa? Bueno, por ejemplo, si vos tenés un carro lleno de agua y yo le estoy aplicando una fuerza, ¿no es cierto?, a ese carro, y de golpe ese carro tiene un agujerito y pierde agua. Bueno, ahí la masa está variando. ¿Sí? Ahí la masa está variando. Entonces, no es válida la fórmula fuerza igual masa por aceleración. La fórmula que tenemos que usar para la segunda ley es esta. A partir de ahora, cuando hablemos de la segunda ley, claro, ahí está. Tomás dice, en un cohete, perfecto, en un cohete también. En un cohete, cuando tenemos un cohete, el cohete pulsa combustible para poder impulsarse. Y entonces va perdiendo su masa. ¿Mm? Entonces, la segunda ley para ahora la vamos a plantear de esta manera. Sumatoria de fuerzas, o lo que es lo mismo, fuerza resultante es igual a la derivada respecto al tiempo de la cantidad de movimiento. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Bueno, pasamos a la tercera ley. La tercera ley de Newton, como decíamos antes, es el principio de acción y reacción. Acuérdense, cuando tenemos dos cuerpos que están interaccionando entre sí, aparecen fuerzas en cada uno de los cuerpos. Esas fuerzas, que vamos a usar esta notación, fíjense, fuerza 1, 2, fuerza 2, 1, esas fuerzas son iguales en valor, de la misma dirección y sentido contrario. Eso es lo que nos dice la tercera ley de Newton, el principio de acción y reacción. Entonces, lo que es importante aquí es que las fuerzas siempre vienen de a pares y que están actuando en cuerpos distintos. Esto yo creo que en el CBC lo han trabajado mucho, lo saben muy bien, ¿no? Bueno, quería remarcar aquí el sistema de unidades, que ya también lo han visto bastante, pero quería más que nada mencionar esto. Muchas veces creo que en el CBC se dice el sistema de unidades MKS, metro, kilogramo, segundo, se dice, ¿no? En realidad, hace bastante tiempo se llama ese sistema internacional de unidades. O sea, aquí el sistema de unidades que tiene el metro, el kilogramo y el segundo, como unidades fundamentales, ese se llama sistema internacional, ¿sí? La gran mayoría de los países han adoptado este sistema de unidades. Todavía existe algún país que, bueno, acá también, que usa otro sistema, que es el sistema que inventaron los ingleses, los yanquis, que es, por ejemplo, lo usan para las longitudes, las pulgadas o las yardas, ¿sí? Eso es bastante común que se siga usando, pero en Argentina y en muchos países es por ley obligatorio usar estas unidades para las magnitudes que uno, por ejemplo, si uno quiere vender algo, no puede decir esto tiene tantas libras, pesa tantas libras, sino hay que usar el kilogramo, el gramo. En el sistema internacional de unidades ya sabemos, para el metro, la longitud es el metro, para el tiempo es el segundo, después tenemos, para la masa es el kilogramo, tenemos unidades derivadas de la velocidad, que es metro sobre segundo, la aceleración metro segundo cuadrado, para la fuerza, que es masa por aceleración, kilogramo, metro sobre segundo cuadrado, que eso lo llamamos Newton. ¿De acuerdo? Quería más que nada decirles que para que todos estén al tanto, se llama Sistema Internacional de Unidades. O simbolizamos con la sigla SI, SI, Sistema Internacional, es la sigla que se usa. Bueno,
Vamos a seguir avanzando, vamos a dar una nueva idea basada en la segunda ley. Fíjense, la fuerza resultante es la suma de las fuerzas, ¿sí? O la fuerza total, como quieran llamarlo ustedes, fuerza total, fuerza resultante, es lo mismo, no importa. La sumatoria de fuerzas es la derivada de la cantidad de momento respecto al tiempo. Esa va a ser la segunda ley. Vamos a usarla así. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora aquí? Vamos a hacer esto. Ya lo hicimos varias veces en alguna cuenta anterior, lo vamos a hacer de nuevo. Esto que es una derivada, lo vamos a poner como un cociente de diferenciales. Es diferencial de cantidad de movimiento, fíjense, sobre diferencial de tiempo. Vamos a pasar el diferencial de tiempo multiplicando acá, a este primer miembro. Entonces nos queda la fuerza por el diferencial del tiempo. Y del segundo miembro nos queda la derivada, perdón, el diferencial de cantidad de movimiento. ¿Está bien? Acá me estoy perdiendo el chat, no sé qué pasó. Bien. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, tengo f por dt igual a dt. Vamos a integrar en ambos miembros. Integramos en ambos miembros. ¿Para qué hacemos esto? Esto ya nos vamos metiendo en cosas que ustedes no han visto en el CS. En el CS siempre vieron que las fuerzas serán constantes. Si ahora la fuerza varía en el tiempo, ¿cómo trabajo? Bueno, debo hacer una integral. ¿Sí? Fíjense, esta integral, la integral en el tiempo de la fuerza total, ¿sí? La integral en el tiempo de la fuerza total, es lo que llamamos impulso de la fuerza. Lo podemos simbolizar con la letra J. ¿Sí? Este impulso de la fuerza es una magnitud vectorial. Es la integral en el tiempo de la fuerza resultante. ¿Y a qué es igual esta integral? Bueno, esta integral es igual a la variación. Fíjense, acá yo tengo que hacer integral de dt. Si yo les pregunto cuánto es la integral de dx, ustedes que me dicen x, ¿no? Evaluado en los límites. ¿Los límites cuáles son? Bueno, la cantidad de movimiento inicial, la cantidad de movimiento final, o la cantidad de movimiento 1, la cantidad de movimiento 2. Entonces, cuando yo evalúe el diferencial de cantidad de movimiento entre P1 y P2, directamente es P2 menos P1. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esta ley? Esta ley que tenemos acá es otra manera de escribir la segunda ecuación de Newton. Es otra manera de escribir la segunda ecuación de Newton. Y lo que nos dice es que el impulso de la fuerza, o sea, la integral de la fuerza en el tiempo, es la variación de cantidad de movimiento. ¿Para qué me sirve esta ley? Bueno, por ejemplo, para saber si yo conozco la velocidad inicial, si conozco la masa y la velocidad inicial, conozco la cantidad de movimiento inicial. Podría, si conozco la fuerza, obtener cuánto es la cantidad de movimiento final. Entonces, ahora les muestro la resolución del segundo problema, que es el problema del video. No es otra cosa que el problema del video, pero lo quiero trabajar con ustedes porque como es un tema nuevo, el ejemplo que quiero mostrarles, a ver si me estoy perdiendo con el chat, porque me parece que alguien contestó. No, perfecto. El problema que quiero mostrarles es un ejemplo donde tenemos un cuerpo donde actúa una fuerza variable en el tiempo. ¿Sí? Nos dicen que la fuerza va en dirección X y fíjense, tiene esta forma, 150 newton menos 200 newton sobre segundo. ¿Por qué? Ya tenemos la variable tiempo, o sea, la fuerza es algo que está variando en el tiempo. ¿Sí? Varía en el tiempo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo calcular el impulso. ¿Qué tengo que hacer para calcular el impulso? Lo que tengo que hacer es integrar la fuerza. Acuérdense, J es el impulso, es un vector. ¿En qué unidades se mide ese vector? Bueno, para las unidades, lo que tenemos que pensar es en qué unidades se mide lo que estamos calculando. Yo quiero calcular esto. Esto se mide en Newton, esto se mide en segundo. Entonces, claramente, la unidad del impulso es Newton por segundo. Entonces, vamos a hacer la integral. Hacemos esta integral. ¿Y qué hacemos? Bueno, 150 newton diferencial tiempo es directamente 150 newton por tiempo. Y eso es lo que vamos a evaluar entre 0 y 0,1 segundo.
Y ahora tenemos que, o sea, esta integral lo que dice es dividirla en esta parte y en esta parte, ¿no? Hago resta de la integral. Hago resta de la integral. La integral de t diferencial de t es como si fuera x diferencial x, es t cuadrado sobre 2. Esta es la integral de t. Y eso es lo que voy a evaluar en los límites. Ustedes son la integral. Fíjense que acá el versor que es un vector constante, lo puedo sacar fuera de la integral, entonces me queda que el impulso tiene la dirección del inversor. Bueno, si ustedes hacen esta cuentita, les va a quedar que el impulso es 14 newton segundo. 14 newton segundo. ¿Y eso a qué es igual? Bueno, el impulso es igual a la variación de cantidad de movimiento. ¿Eh? A ver, Tomás me está preguntando, ¿no hay una constante cuando integramos? Claro, cuando uno integra, cuando es lo que llamamos integral indefinida, aparece una constante. Sí, eso está bien. Pero ojo, si yo pongo los límites, esa constante se va. ¿No es cierto? Acordate cuando vos haces integrales definidas. Es lo que se llama habitualmente con el nombre de regla de Barrow. La regla de Barrow, ¿qué es? Es hacer la integral, es cierto, acá debería sumar una constante, pero la tengo que... ¿Cómo se hace la regla de Barrow? Evalúo en el tiempo de arriba, evalúo en el tiempo de abajo. Yo le podría sumar la constante, pero como dice aquí Hernán, las constantes esas se cancelan, porque tengo que hacer la resta. ¿Se dan cuenta? Evalúo en este valor, evalúo en este valor, y al hacer la resta, esas constantes se van. ¿Está claro esto? Tomás, ¿está claro? Tomás Intiago. Claro, después Juan Cruz me pregunta, ahora vamos a la parte de la cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento, fíjense, la variación de cantidad de movimiento es cantidad de movimiento final menos inicial. Pero acá el problema, fíjense, el jugador de fútbol patea una pelota que está en reposo. Entonces, la velocidad inicial es 0. Entonces, esto se va. ¿Sí? Entonces, solamente nos queda la cantidad de movimiento final. La cantidad de movimiento final es la masa por la velocidad final. La masa por la velocidad final. Entonces, para calcular la velocidad final, lo único que tenemos que hacer es pasar la masa dividiendo. Pasamos la masa dividiendo acá, hagan ustedes la cuenta, nos queda 14 newton segundo dividido la masa, que es 0,5 kilos. Acuérdense que en el newton está, el newton es kilogramo metro segundo al cuadrado, multiplicado por segundo, kilogramo metro sobre segundo. Y si dividimos por la masa, que es en kilos, directamente nos quedan metros por segundo. La velocidad final va a estar dada en metros sobre segundo. Bueno, esto quería mostrarles este problemita, porque hay 2 o 3 problemas en la vida donde tenemos fuerzas variables en el tiempo. Bueno, hay que usar este concepto. Hay que usar esta expresión, que no es otra cosa que la segunda ley de Newton escrita de otra manera. Esta es la segunda ley de Newton, no tiene otro misterio. Bueno, vamos a pensar este asunto de las leyes de Newton y si todos los observadores las ven de la misma manera. Para eso vamos a plantear los siguientes ejemplos. Supongamos que ustedes están en un colectivo, ¿sí? El colectivo va con velocidad constante y de golpe frena. De golpe frena, en el colectivo uno se mueve para adelante, ¿sí? Se mueve hacia adelante, hay una fuerza que lo impulsa hacia adelante. O, por ejemplo, aquí, tenemos un auto que está agarrando una curva, ¿no? Si el auto viene a mucha velocidad, uno se tiende a ir hacia afuera de la curva. ¿Sí? O sea, hay ciertas situaciones en las cuales parece que actúan aparecen como fuerzas, ¿no? Quiero que analicemos esta situación. Miren, analicemos esta situación. Esto es un vagón o un camión que tiene un acoplado cerrado y hay una pelota, digamos, ahí. Y hay una cámara. ¿Está bien? El camión se mueve con velocidad constante. Si hacemos el diagrama de cuerpo libre de la pelota esta, decimos, bueno, actúa la normal, actúa el peso. ¿Sí? Ahora, si el camión, vamos, yo tengo una cámara acá, dentro del camión, y de golpe el camión empieza a frenar. ¿Qué es lo que ocurre con la pelota? Si empieza a frenar, la pelota de golpe se impulsa hacia adelante. Se impulsa hacia adelante. ¿Y por qué se impulsa hacia adelante? Bueno, porque está frenando. Pero ¿hay alguna fuerza que lo impulsa?
¿Hay alguna fuerza debido a alguna interacción que lo impulsa? Si uno piensa en el diagrama de cuerpo libre, dice, bueno, cuando está frenando, las fuerzas debido a interacciones son las mismas. Es la fuerza gravitatoria, es la fuerza normal. Entonces, no aparece, no hay una fuerza nueva que lo impulsa hacia adelante, ¿no? O sea, no hay ninguna fuerza debido a interacciones. ¿Y por qué se impulsa hacia adelante? Bueno, porque está el camión está frenando, ¿no? Entonces, la primera cuestión que decimos es ¿por qué se está moviendo hacia adelante? ¿Hay alguna interacción que lo haga moverse hacia adelante? Bueno, nosotros decimos no hay ninguna interacción que lo haga mover hacia adelante. No hay ninguna fuerza debido a interacciones que se mueva para adelante. Entonces, en este vagón, si yo tengo un observador, podríamos decir que la primera ley de Newton no es válida. ¿Por qué decimos que no es válida? Porque si yo analizo las fuerzas debido a interacciones, ¿cuánto vale la sumatoria de fuerzas? Bueno, normal menos peso es igual a cero. ¿Sí? Sin embargo, tenemos que la pelota se mueve hacia adelante y se acelera hacia adelante. Entonces, esto contradice la primera ley de Newton. Tenemos un cuerpo que está aislado o que no tiene una fuerza neta y se están acelerando hacia adelante. Entonces, este tipo de sistemas son sistemas donde no son válidas las leyes de Newton. Entonces, la primera pregunta que teníamos, si todos los observadores son equivalentes, no. Hay observadores donde las leyes de Newton no valen. ¿Sí? Eso se llama, esos observadores se dicen que están en sistemas de referencia no inerciales. ¿Sí? Entonces, los sistemas de referencia los vamos a clasificar en sistemas de referencias inerciales y sistemas de referencias no inerciales. Como les decía, dentro del camión no vale la primera ley, ¿sí? Entonces le vamos a decir que es un sistema de referencia no inercial. ¿Sí? Y entonces los sistemas de referencia los clasificamos en los inerciales, son donde valen las leyes de Newton. No inerciales, no valen las leyes de Newton. ¿Sí? Uno hizo todos los experimentos, a lo largo de la humanidad hizo todos los experimentos donde la ciencia avanzó tanto, digamos, ubicados siempre en la superficie de la Tierra. Entonces nos podríamos preguntar, ¿la Tierra es un sistema de referencia inercial? Se me fue el chat, no sé por qué motivo. A ver, ¿quién me dice si la Tierra es un sistema de referencia inercial? A ver, yo espero las respuestas. No, me dice Hernán. Bueno, a ver, ¿quién más dice? No, Germán. Bien, no, Lucas. Estrictamente no. Bueno, ya vieron el video, claro. Bien. El problema de la Tierra, como ustedes saben, la Tierra está rotando alrededor de su eje. La Tierra rota alrededor de su eje. Y también está trasladándose alrededor del Sol en movimiento circular. Como ustedes saben, en todo movimiento de rotación o todo movimiento de trayectoria circular, necesariamente hay una aceleración que actúa con la aceleración centrífuga. Entonces, ya vimos, en el caso del camión, el camión, ¿por qué no vale? ¿Por qué no vale en el camión este que está frenando las leyes de Newton? Porque el camión está acelerado, el camión está acelerado. Bueno, la Tierra está acelerada, porque al estar rotando está acelerada. Entonces, estrictamente hablando, la Tierra no es un sistema de referencia inicial. No está bien hecho. No es un sistema de referencia inicial. Es un sistema de referencia no inercial, justamente. El tema es que, como ustedes habrán visto en algún video, después lo vamos a ver mejor, porque esto es un tema que vamos a ver dentro de 2 clases, sistema de referencia inercial. La corrección que hay que aplicar a la Tierra es una corrección muy pequeña. ¿Sí? No me acuerdo del número, pero es si uno tiene la aceleración de gravedad, que más o menos 10 metros por segundo cuadrado, la aceleración que uno tiene que corregir es menor al 1%, creo que es el 0,3%. Entonces, estrictamente hablando, no es un sistema inercial, pero aproximadamente sí se puede considerar como un sistema de referencia inercial. ¿Existe algún objeto que sea estrictamente el sistema de referencia inercial? Bueno, si vos tenés, por ejemplo, mira, la nave que está, la humanidad largó varias naves, las naves que están, de alguna manera,
transitando por el sistema solar en el espacio, donde tenemos, bueno, no actúan fuerza porque están alejados de cualquier planeta. Ahí claramente es un sistema de referencia inercial, porque se mueve con velocidad constante, no actúan fuerzas, ¿sí? Así que sí tenemos algunos ejemplos de sistema de referencia inercial. Bueno, quería hacer una serie de ejemplos, algunos están en la guía, no sé, creo que es el ejercicio 3 que puse. Quería charlar un poco dos ejemplos de dinámica que me parece que son importantes. El primero, que es el del péndulo cónico, es un ejemplo que es relativamente simple. Fíjense, el péndulo cónico es aquel donde tenemos, no es el péndulo común, sino es un péndulo donde la masa recorre un movimiento circular, ¿no? O sea que la masa está recorriendo una trayectoria circular colgada de un hilo, de un punto, ¿sí? Y en general, en ese movimiento circular, bueno, este ángulo θ que está aquí es constante. Si analizamos el diagrama de cuerpo libre, de la masa, sabemos que actúan dos fuerzas, la tensión de la soga, el peso, ¿sí? La tensión y el peso. Este problema es lindo, ¿por qué? Porque podemos usar lo que conocemos de coordenadas intrínsecas que estuvimos hablando en clases anteriores, ¿sí? Tenemos un movimiento circular, ¿sí? Tenemos una trayectoria que es un círculo, ¿sí? ¿De acuerdo? Y entonces sabemos que el vector de velocidad, por ejemplo, en este punto va hacia adentro de, de la pantalla, ¿sí? Entonces, hacia adentro de la pantalla va a ser la dirección del versor tangente, ¿sí? Fíjense acá, estoy dibujando el versor tangente y lo dibujo en dirección de la velocidad. Perpendicular al versor tangente y hacia el centro del movimiento circular, de la trayectoria circular, está el versor normal, ¿sí? Y bueno, perpendicular a estos dos está, por ejemplo, podemos llamar el versor Z, ¿sí? Que va hacia arriba. Entonces lo que tengo que hacer es descomponer las fuerzas en estas tres direcciones. Fíjense, en la dirección tangente, en la dirección de la velocidad, ¿tengo alguna fuerza? No, no tengo fuerzas, no tengo fuerza. La materia de fuerza es cero. Las dos fuerzas actúan sobre la dirección normal y sobre la dirección Z. Porque su materia de fuerza es cero, eso es igual a la masa por la aceleración tangencial, como ya sabemos, ¿no? Cero es masa por aceleración tangencial, y eso que nos dice, la aceleración tangencial es la derivada de la rapidez, o sea, la derivada de módulo de la velocidad. Entonces, esto que nos dice que la derivada del módulo es igual a cero, entonces decimos que la velocidad es constante, la rapidez en realidad es constante, el módulo de la velocidad es constante, o sea, es un movimiento circular uniforme, digamos. En la dirección normal tenemos, bueno, fíjense, si este ángulo de acá es θ, la componente normal, horizontal, esté por el seno de θ. ¿De acuerdo? La componente que tenemos acá, que va en la dirección hacia el centro del círculo, esté por el seno de θ. Esta de acá es la que habitualmente se llama con el nombre de fuerza centrípeta, ¿no? Porque es un movimiento circular. ¿A qué va a ser igual? Bueno, va a ser igual a la masa por la aceleración normal, o lo que es lo mismo acá, la masa por la aceleración centrípeta. Ya sabemos que la aceleración normal, la aceleración centrípeta, es b cuadrado sobre r. B cuadrado sobre r. ¿De acuerdo? Esto es el eje normal. En el eje Z, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos la componente vertical. Si esto es θ, este acá el ángulo es θ, entonces esta componente es t por coseno de θ, ¿no? T por coseno de θ menos mg es igual a 0, ¿sí? No sé si este problema les parece una pavada. ¿Cómo lo ven? ¿Se entiende lo que estamos haciendo? Yo quería repasar un problema más simple. Probablemente esto lo hayan hecho en el CBC, pero no sé si lo hicieron con coordenadas intrínsecas. Entonces,
Bueno, me dicen que se entiende, perfecto, buenísimo. Yo, a veces el tema de dar la clase de esta manera es que yo no le veo las caras, entonces no sé bien si estoy hablando solo, si se fueron, si se entiende o no se entiende. Es importante que... Bueno, en este caso, ¿cómo podría, Mayra me pregunta, ¿podría repetir por favor cómo se descompone? Sí, fíjate, es como siempre, toda descomposición de fuerza, esto lo tenés que repasar, Mayra. Cuando vos tenés un vector, ¿sí? Y tenés, por ejemplo, el vector T, fíjate, vos acá tenés este ángulo es θ, ¿sí? A ver, voy a pasar a ver si puedo pasar a descomponer, vamos a pasar a dibujar, a ver si puedo dibujar esto, porque está buena las preguntas porque para que no se pierdan está bueno que me pregunten. Fíjense, a ver, vamos con el lapicito, supongo que ahí, estoy mostrando, ¿no? Sí, ahí estoy mostrando, perfecto. Bueno, la idea es esta. Vos tenés, bueno, no, esto lo vamos a borrar, no está bien. Vamos a dibujar. Dibuja cuando no tengo que dibujar, ¿qué pasa? Bueno, la idea, a ver, ahí está. Si vos tenés esto así, o como estaba en el problema era así. El problema era así. Esto era la tensión, esto de acá es θ, ¿sí? Esto de acá es θ. Entonces yo tengo que hallar esta componente. Esta componente es T coseno de θ. ¿Cómo sale eso? Fíjate. Si vos planteás el coseno de θ, en este triángulo que tenés acá, esta componente, ¿sí? Que podemos llamar la componente Z. ¿El coseno de θ qué es? Es cateto adyacente, o sea, de Z sobre hipotenusa, sobre T. ¿Sí? Entonces, TZ sería la componente vertical, es T por coseno de θ. Y bueno, la componente horizontal, ¿sí? Que podemos llamarla acá TX, ¿sí? Si planteo seno de θ, es TX sobre T. ¿Sí? ¿De acuerdo? Eh, voy a ver si en el chat se entendió. Está bien, Daniela me dice que no lo hicieron con coordenadas intrínsecas, bueno, buenísimo. Así que vamos a seguir viendo la presentación, vamos a mostrar de nuevo PowerPoint, ahí estamos. Voy de nuevo al chat a ver si me están preguntando. El eje, Renata me pregunta cuál es el eje normal. El eje normal es este, fíjate, es el eje que apunta, o sea, el T va hacia dentro de la pantalla, el eje normal va hacia el centro del movimiento. ¿Está bien? O sea, las coordenadas intrínsecas, fíjate que son coordenadas que punto a punto van cambiando, no se mueven con la masa, sino que punto a punto van cambiando. Y van, en este caso, apuntando siempre hacia el centro del movimiento. ¿Se entiende, Renata? ¿Está claro? Bueno, sí, vale. Bueno, vamos a seguir con el siguiente problema, que es un problema que siempre trae conflicto, y siempre a veces se toma y es complicado porque les cuesta un montón. El siguiente problema es un auto en una curva con peralte. Primero, la curva con peralte, ¿qué es? ¿Qué es el peralte? El peralte es eh, una inclinación que se le da al asfalto. Fíjense cómo este auto está inclinado. ¿Sí? O sea, el auto, fíjense este esquema que hice acá con lápiz.
el auto agarra la curva, digamos, la ruta no es plana, sino que está inclinada. ¿Sí? Fíjense cómo el auto agarra esa curva, entonces esto se lo llama peralte, esta inclinación que tiene. ¿Sí? Acá tenemos este auto agarrando una curva, este peralte no es muy inclinado. En general en las rutas, salvo que la curva sea muy pronunciada, suele no haber peralte. Pero en alguna curva, por ejemplo en la ruta 2, hay una curva bastante pronunciada que tiene peralte. Creo que llegando al peaje, no sé si lo tienen presente. El peaje de San Borombón, hay un par de curvas que tienen un peralte que se aprecia bastante. Entonces la idea de este problema es la siguiente. Es un problema que parece simple, pero tiene sus complicaciones. Dice, determinar la velocidad máxima que puede tener un auto en una curva circular de radio R que tiene un peralte de ángulo alfa. Y bueno, y se conocen los coeficientes de rozamiento estático y rozamiento dinámico. ¿Sí? O sea, acá tenemos, fíjense, en este esquema de acá, tenemos la trayectoria que hace el auto. ¿Bien? Es un esquema visto desde arriba. Este recuadrito que tenemos acá es el auto. Esta es la trayectoria, esta cosa punteada es la trayectoria. Es una curva de radio R. ¿Está bien? Entonces, fíjense, el auto está moviéndose en esta trayectoria circular. El vector velocidad me define el versor tangente. O sea, el versor tangente aquí va en esta dirección. ¿De acuerdo? El versor tangente va en esta dirección. Perpendicular al versor tangente y en dirección normal, en dirección hacia el centro del movimiento está el versor normal. ¿De acuerdo? Hacia allí va el versor normal. Esto lo vamos a tener en cuenta porque son las coordenadas intrínsecas que vamos a tener que plantear para este problema. Además de estos dos versores, tenemos saliendo de acá de la pantalla hacia afuera, tenemos el versor Z, el eje Z. Entonces vamos a plantear acá y acá, de alguna manera, las fuerzas que están actuando. Bueno, claramente tenemos en el eje vertical y hacia abajo la fuerza peso. Acá la rotación. ¿Ven? La fuerza peso. Perpendicular al piso tenemos la normal. Ahí tenemos esas dos fuerzas que supongo que no tienen problema con esas dos, son las que siempre. El tema es el rozamiento. El rozamiento. Fíjense, ¿por qué estoy dibujando el rozamiento así? Bueno, fíjense, a mí me dicen en este problema, esto es importante, me dicen determinar la velocidad máxima. Entonces el auto está a la máxima velocidad. ¿Está bien? Ustedes piensen, a ver qué me están diciendo, profe, en el diagrama de abajo a la izquierda cambia el observador. ¿Por qué me dicen que cambia el observador, Francisco? Estoy viendo, sí, está bien. Claro, acá lo estoy viendo desde arriba, está bien lo que me dice. Está bueno, no lo dije. Acá estoy viendo desde arriba, ¿sí? Y acá lo que estoy viendo es desde atrás del auto. Estoy mirando desde atrás. En estos dos de acá abajo estoy mirando desde atrás. Entonces, fíjense, el eje Z es el eje vertical. ¿Sí? Estoy mirando desde atrás. ¿Sí? El eje Z es el eje vertical. Acá está para arriba, está para afuera en esta parte. Y acá está para arriba. El perpendicular al eje Z está el eje normal. ¿Sí? El eje normal, que apunta hacia el centro de la curva. ¿Sí? Hacia el centro de la curva. Y después tenemos el eje tangente, que si yo miro desde atrás, el eje tangente va hacia adentro de la pantalla, ¿sí? El eje tangente. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Bueno, les decía, ¿por qué la fuerza de rozamiento va así? Bueno, piensen en esto. Primero, este auto está haciendo esta curva a muchísima velocidad. Si, por ejemplo, en vez de ser asfalto, fuera hielo, ¿qué pasaría con el auto? Si viene a mucha velocidad, ¿puede hacer la curva? ¿Qué me dicen ustedes? Si es hielo, ¿puede hacer la curva? No, no la puede hacer, claro. ¿Y hacia dónde tiende a moverse? Sigue largo. Sigue de largo, perfecto, muy bien. O tiende a moverse para el lado de afuera de alguna vez. En vez de seguir, claro, está bien lo que dicen, sigue de largo. O sea, tiende a moverse para el lado de afuera. Entonces el rozamiento lo que hace,
rozamiento lo que hace, cuando no tenemos hielo, lo que hace el rozamiento es oponerse a ese movimiento hacia afuera. Oponerse. ¿Y de qué manera se opone? Bueno, haciendo una fuerza hacia adentro. De alguna manera, este auto no se mueve hacia afuera porque está actuando rozamiento que lo deja dentro de la curva. Entonces el rozamiento, acuérdense, siempre la fuerza de rozamiento es paralela al piso. Puede ir para abajo, puede ir para arriba, pero es paralela al piso. ¿Recuerda? El piso acá está inclinado. Entonces la fuerza de rozamiento la tengo que dibujar hacia abajo. ¿Se entiende esto? O sea, Felipe me pregunta, o sea, para afuera, claro, si no hubiera rozamiento, esto descarrila, se va para afuera, se va para arriba. ¿Eh? ¿De acuerdo? Entonces, el rozamiento va a actuar hacia el centro de la curva. ¿Sí? Hacia el centro de la curva. ¿Estamos? Bueno, esto está claro, pasamos a la próxima transparencia, porque bueno, ahora lo que queda hacer es plantear las leyes de Newton. Fíjense, dibujamos acá de nuevo las fuerzas que era el diagrama anterior, la normal, el peso, el rozamiento. Este ángulo es alfa, es el alto, este ángulo también es alfa. ¿Y ahora qué hacemos? Hacemos, por ejemplo, en el eje Z, ¿cómo calculo la proyección de la normal? La proyección de la normal la calculo como es el cateto, como es el cateto adyacente, es n coseno de alfa. N coseno de alfa me da la proyección normal, ¿sí? Perdón, la proyección Z de la componente normal. ¿Ven eso? Después que en el eje Z, ¿qué tenemos? Tenemos el peso. El peso, si yo pongo positivo para arriba, bueno, el peso va a ser le tiene signo negativo. ¿Y qué otra cosa tenemos? Tenemos la componente de la fuerza de rozamiento. Fíjense, acá tenemos esta fuerza de rozamiento, esta componente. Y fíjense, si esto es alfa, esta componente es F R seno de alfa, por ese cateto opuesto. A ver, ¿qué me preguntan? El centro de la curva coincide con el punto en que la calle deja de tener el peralte y se vuelve plana. El centro de la curva está a la altura del auto, no está para abajo, ¿sí? Está a la altura del auto. Fíjate acá, perdón, vamos a ver. Fíjate acá, vos tenés la curva, el asfalto hace esto. El centro de la curva no está acá abajo, está a la misma altura del auto. ¿Por qué? Porque está haciendo un movimiento circular. El movimiento circular lo hace siempre a la misma altura. Entonces el centro del movimiento circular está aquí, en este punto. ¿Entiendes? No está acá abajo. ¿Sí? Bueno, después la autora me pregunta, para el eje Z no sería el coseno de alfa. A ver, vamos a ver. Coseno de alfa. Verá, ¿de qué me estás preguntando? Para el fuerza de rozamiento, ¿me estás preguntando, Lautaro? De la normal. Sí, para el eje Z puse el coseno de alfa, fíjate. En el eje Z es n coseno de alfa. ¿Sí? N coseno de alfa es el eje Z. Esta ecuación es la del eje Z. ¿Sí? Uy, perdí el chat, no sé por qué motivo. En el eje T no hay fuerzas. Claro, en el eje de tangente no hay fuerzas. Sí, perfecto. Bueno, ahora vamos. Entonces el eje Z está. ¿Se entendió? El eje Z. Vamos ahora, fíjense, vamos a hacer ahora la componente normal. En la dirección normal. ¿Sí? La dirección normal. Fíjense. Tenemos la componente de la fuerza de rozamiento, que es el cateto adyacente. Entonces, la fuerza de rozamiento por el coseno de alfa. ¿Qué más tenemos? Tenemos la componente de la normal, que es n por el seno de alfa, porque ahora la componente en dirección normal de la fuerza normal es el cateto opuesto. Entonces, es n seno de alfa. Y eso es la masa por la aceleración centrípeta, la masa por la aceleración normal. ¿Está bien? ¿Se entiende? Entonces, estas dos ecuaciones son las ecuaciones fundamentales para resolver esto. ¿Qué otra cosa vamos a usar acá? Bueno, una cosa que vamos a usar que no viste
A ver, me está preguntando Martín, la normal la tomaríamos sobre el eje Y, siendo positivo hacia el centro de la circunferencia. La normal la tenemos... a ver, la dirección normal decís vos, Martín. Yo diría, no te metas con eje Y o eje X, directamente pone dirección normal, dirección tangencial. En la dirección tangencial no hay fuerza, en la dirección normal tienes la componente de la normal y la componente de la fuerza de rozamiento. ¿Bien? Bueno, estas dos ecuaciones son las ecuaciones de acuerdo. ¿Qué otra cosa tenemos que usar acá? Bueno, tenemos que hablar de la fuerza de rozamiento. Fíjense, aunque parezca mentira, aquí la fuerza de rozamiento es de origen estático. ¿Por qué? Porque impide el movimiento hacia afuera, ¿de acuerdo? Impide el movimiento hacia afuera. Las ruedas no deslizan hacia afuera. Entonces, cuando planteamos la fuerza de rozamiento, no hace una fuerza dinámica, hace una fuerza estática. Impide el movimiento hacia afuera del auto, de las ruedas. Y como quieren calcular la velocidad máxima, lo que voy a hacer es poner la fuerza de rozamiento al máximo. ¿Sí? La fuerza de rozamiento estática puede tener cualquier valor entre 0 y un valor máximo, que es muy estático por normal, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso? Claro, Hernán está perfecto. Si el auto empieza a derrapar, ahí sí empieza a haber un rozamiento dinámico. Y se opone al movimiento hacia afuera. Pero en este caso, el rozamiento es un rozamiento estático. Y como quiero calcular la velocidad máxima, voy a poner el valor máximo que tiene la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento estática máxima es muy estático por normal. ¿Sí? Entonces, fíjense que en esta ecuación lo que hice, ¿sí? En esta ecuación, en la primera, reemplacé muy estático por normal. ¿Está bien? En la primera ecuación, la ecuación de Z, puse muy estático por normal. ¿Y qué voy a hacer de esta ecuación? La cuenta que voy a hacer ahora, de acá, fíjense, de acá, de esta ecuación, donde reemplacé muy estático por normal, voy a despejar la normal. Paso el peso sumando del otro lado, saco la normal de factor común, ¿sí? Y después paso lo que saqué de factor común dividiendo. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces de ahí saqué la normal. Bueno, una vez que saqué la normal, voy a la ecuación del eje normal, ¿sí? Voy a la ecuación del eje normal, reemplazo la normal que saqué, ¿sí? Reemplazo la fuerza de rozamiento por mu estático por normal, y fíjense que en principio, si yo conozco el coeficiente de rozamiento estático, conozco el ángulo, bueno, aquí hay alguien que quiere entrar, ahí lo dejamos entrar. Bueno, de acá directamente ya puedo sacar la velocidad, ¿no? Fíjense que acá el peso es masa por gravedad, ¿sí? Acá está la masa, así que increíblemente el resultado de la velocidad máxima es independiente de la masa. Depende, bueno, del radio de la curva, depende del ángulo del peralte, depende del mu estático. ¿Mm? Bueno, acá ustedes también hacen las cuentas, pero quería plantear este problemita, espero que se haya entendido. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de este problema? Este problema es un problema, en principio, que hemos subido algún videito explicándolo, porque es un tema que a veces hay dudas. Bien, Gabriel me dice se entiende, perfecto, buenísimo. Bueno, esto que hemos hecho para este problema, déjenme aclarar una cosita más. En realidad, lo que acabamos de hacer es el caso del auto que toma la curva y hemos calculado la velocidad máxima. Y ahí claramente la fuerza de rozamiento va hacia el centro. ¿Sí? Para el caso de un auto en una ruta, es medio raro que la fuerza de rozamiento vaya para arriba. Pero bueno, en algún otro caso de algún móvil, también me dicen
Bien, supongamos que el peralte es muy resbaladizo, o sea, es hielo. Si fuera hielo, si fuera hielo, entonces el auto, si la velocidad es cero, el auto se puede mover hacia abajo. ¿Sí? Piensen en esto, miren. Piensen acá. Es medio raro, en el caso de una pista es medio raro en una ruta, pero en otro móvil podría pasar. Si esto fuera hielo, y el auto está inclinado así, puede pasar que, puede pasar que el auto se mueva, tienda a moverse hacia abajo si la velocidad es muy chica. O sea, si la velocidad es cero o es muy chica, el auto puede moverse para abajo. O sea que podría llegar a pasar el caso, o sea, no se queden siempre con que la fuerza de rozamiento va hacia abajo. Puede haber alguna situación en la cual la fuerza de rozamiento va hacia arriba. Por ejemplo, si me dicen, bueno, calcular la velocidad mínima en una pista de hielo para que un auto agarre una curva sin moverse hacia abajo. Es medio raro que pase que un auto se mueva para abajo, pero bueno, podría pasar. Entonces, si me dicen velocidad mínima, ahí la fuerza de rozamiento va para arriba. Entonces el planteo es similar, pero con una fuerza de rozamiento hacia arriba. ¿Vamos? En general, en las rutas argentinas, en la Pampa Argentina, esta velocidad mínima es cero. O sea, un auto puede estar en un peralte y no se va a mover hacia abajo, no se va a caer, ¿no es cierto? ¿Me entiendes? ¿Está claro? A ver, Renata, vamos a ver qué dicen. Renata dice, ¿puede volver a la última ecuación? Sí, agradecemos. ¿Podría calcular las dos al mismo tiempo? Necesariamente podrías calcular, Felipe, muy bien. Podrías calcular, ¿sabes qué? Hay que tener cuidado, pero podrías calcular, ¿sabes? Las dos al mismo tiempo haciendo esto. Mirá, vos agarrás a la fuerza de razonamiento, acá le pones, por ejemplo, una letra A. ¿Bien? Le pones, adelante de la fuerza de razonamiento le pones una A. Ese A va a valer 1 o menos 1. ¿Sí? Va a valer 1, por ejemplo. En este caso, vos decís, bueno, acá agrego una letra A. Va a haber 1 en este caso y menos 1 en el otro. Entonces podría resolver todo planteando los dos casos. A ver, Renata me pregunta, ¿puedo ver la última ecuación? Supongo que la última ecuación es esta que me estás preguntando, de velocidad. ¿Sí? Lo que dije es que la velocidad es independiente de la masa del vehículo, depende del radio de curvatura, depende del modo estático y depende del ángulo del pedal. No sé si Renata quería juntar alguna otra cosa más de esa ecuación. ¿Está claro? Bueno, muy bien. Bueno, listo, entonces, estos dos ejemplos que quería comentarles, hay muchos más ejemplos. Con los chicos eh, van a ver, ¿qué es la gravedad? Claro, sí, 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 sale de la masa por la gravedad. Sí, sí. Con los chicos van a ver otros problemas de dinámica, polea móvil, hemos subido un videito de polea móvil, eh, van a ser otros problemas un poquito más complejos, ¿no? Entonces les dejo a los chicos, quería seguir avanzando con conceptos teóricos. Y vamos a dar ahora una secuencia, empezamos en esta clase de fuerzas variables. ¿Sí? Ustedes fuerza gravitatoria, entiendo que ya han visto en el CBC, ¿sí? ¿Han visto eso? Fuerza gravitatoria, lo tienen conocido perfecto. Vamos a repasar algunas cosas y vamos a hacer algunas cosas nuevas con la fuerza gravitatoria. Bueno, eh, vamos a repasar las leyes de Kepler. Kepler, en ese momento, cuando vivió él, alrededor de 1570, 1600, formuló tres leyes. La primera ley dice que los planetas se mueven en órbitas elípticas alrededor del Sol, bastante parecidas y sin diferencias en algún caso. Esto es una elipse, que es un círculo aplastado. La elipse se caracteriza, no sé si ustedes saben, se caracteriza por tener dos focos. ¿Y cómo se traza una elipse? Bueno, la distancia de un punto a un foco más la distancia de ese punto al otro foco es una constante. O sea, una elipse se puede trazar poniendo en una madera, por ejemplo, ponen dos clavos, agarran un hilo y con un lápiz mueven el hilo a lo largo y van a obtener una elipse con estos dos focos. Y después hacen lo mismo del otro lado para trazar el otro pedazo de elipse. Entonces,
Lo que dice la primera ley de Kepler es que los planetas se mueven en órbitas elípticas donde el Sol se encuentra en uno de los focos. En el otro foco no hay nada. Se encuentra en un foco. Entonces, hay una situación donde el planeta está más alejado del Sol y hay otra situación donde el planeta está más cercano. Esa es la primera ley de Kepler. La segunda ley dice que los planetas recorren áreas iguales en tiempos iguales. ¿Eso qué quiere decir? Que están recorriendo, fíjense, digamos, acá tenemos este radio. El planeta, por ejemplo, se movió de acá a acá, barrió un área. Barrió un área. Esta área que es una especie de área, no es triangular, pero porque tiene una base acá, no sé qué diferencia. Pero bueno, lo que dice es que en el mismo tiempo recorre el mismo área. Entonces, necesariamente, para que las áreas sean iguales, cuando está más cerca del Sol tiene que moverse a más velocidad. Y cuando está más alejado se mueve a menos velocidad, para que las áreas sean iguales. Esta es la segunda ley. La tercera ley es la que relaciona el periodo, o sea, el tiempo que tarda en dar una vuelta, en el caso de la Tierra, ese periodo es un año, y la distancia media del Sol. Lo que saca la tercera ley es que el periodo al cuadrado es proporcional a la distancia media al cubo. Es lo que dice la tercera ley de Kepler. Bueno, después de Kepler apareció Newton. Él se dio cuenta y formuló una ley, que es la ley de gravitación universal. Dice básicamente lo que acá que ustedes conocen. Cuando yo tengo dos masas, siempre entre esas dos masas hay una fuerza atractiva. O sea, esas dos masas interaccionan a distancia por una fuerza que llamamos fuerza gravitatoria, que siempre hacia el centro, digamos, que siempre atractiva, o sea, va una en dirección de la otra, hacia el centro de la otra partícula, aparece la fuerza. Esas fuerzas son iguales en el sentido contrario por el principio de acción y reacción. Lo que se sabe es que la fuerza es proporcional a las masas y a la distancia al cuadrado. Inversamente proporcional a la distancia al cuadrado, la constante de proporcionalidad es esta constante de gravitación universal, que como ustedes saben, tiene esa unidad, que es 6,667 por 10 a la menos 11 newton metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado. Esa es la ley de gravitación universal. Entiendo yo, me perdí el chat, no sé si alguien está preguntando algo acá. Bueno, entiendo yo que esto más o menos lo tienen conocido, lo tienen estudiado. ¿No? Vamos a ver algunas cosas de repaso, algunos problemitas de repaso de esto. Bueno, lo que se da cuenta Newton es que así como hasta el momento en que Newton formuló la ley, todo el tema de la cuestión astrológica era algo de los astros era misteriosa, pero bueno, se da cuenta que digamos, las fuerzas que impulsan el movimiento de los astros alrededor del Sol o de la Luna alrededor de la Tierra es la misma fuerza que hace que un objeto caiga a la superficie de la Tierra. ¿No? Es la misma fuerza, la fuerza gravitatoria. ¿No? Con esto explica un montón de cosas, explica las leyes de Kepler, las leyes de Kepler las explica Newton, perfectamente las demuestra. Ahora vamos a hacer algunas. También resuelve el origen de las mareas. Y bueno, y también alguna cosa que se había formulado antes previamente de Galileo, era que la aceleración de gravedad es independiente de la masa. Para él era un misterio eso, para Galileo era un misterio porque la aceleración de gravedad es independiente de la masa del objeto. Bueno, él lo descubre a partir de la ley de gravitación universal. Bueno, vamos a hacer algunos ejemplos, algunos que ustedes ya deben conocer, pero vamos a repasarlos. Fíjense, cuando nosotros estamos en la superficie de la Tierra, tenemos un objeto, decimos que la fuerza gravitatoria directamente es la masa por la gravedad. Pero es el peso. La fuerza gravitatoria es el peso. ¿De acuerdo? ¿Masa por qué? Fíjense esto que estoy señalando acá. Pero la fuerza gravitatoria también es la expresión dada por la ley de Newton. Entonces la fuerza gravitatoria es la constante universal
por la masa de la Tierra, por la masa del objeto, sobre la distancia entre los centros, entre el centro de la Tierra y el centro del objeto. Si está en la superficie de la Tierra, esa distancia es el radio de la Tierra. Entonces acá simplificamos m, fíjense, y acá sacamos que la gravedad en la Tierra es la constante universal por la masa de la Tierra sobre el radio de la Tierra cuadrada. Esta expresión, que ustedes ya conocen seguramente del CDC, permite calcular la aceleración de la gravedad en la Tierra, pero también en cualquier otro planeta. ¿Y qué vemos? ¿De qué depende la aceleración? Bueno, depende de estas cosas, de la masa del planeta, del radio del planeta, de la constante universal. Fíjense que en el caso de la Tierra es aproximadamente una esfera, pero en realidad no es una esfera. Entonces, en el polo, la Tierra está achatada, entonces está más cerca del centro de la Tierra, entonces la gravedad es un poquito más grande que el ecuador, ¿no? Pero bueno, esto entiendo yo. Me pregunta, sí, RT es el radio de la Tierra, claro, es el radio de la Tierra. Así que bueno, esto ustedes lo vieron, ¿no es cierto? En el CDC, esta expresión, de cómo demostrar. Entonces, independiente de la masa que está haciendo todavía claro, sí, Felipe, eso es lo que le llamaba la atención de Galileo, y ya sabemos, la aceleración de la gravedad no depende de la masa del objeto. Cuando vos planteas el oblicuo, aunque en un oblicuo no divides, no podés la masa del objeto, ¿sí? Es independiente de la masa. Bien, lo vieron, perfecto. Bueno, quería también mostrarles algo que también seguramente vieron, pero lo vamos a repasar porque me parece que es importante para entender la fuerza vibratoria, que es la órbita de un satélite alrededor de un planeta o de un planeta alrededor del Sol. Cuando yo tengo, por ejemplo, la Luna, fíjense en este esquema, moviéndose alrededor de la Tierra, o podría ser la Tierra moviéndose alrededor del Sol, no importa, lo mismo. La única fuerza de actúa es la fuerza gravitatoria, ¿de acuerdo? La fuerza gravitatoria que apunta hacia el centro de la Tierra, en este caso si es la Luna. Y esa fuerza, si nosotros aproximamos el movimiento como movimiento circular, ya dijimos que en realidad son elipses, ¿no? Pero bueno, en el caso de la Tierra es bastante parecido a un círculo. Bueno, acá podríamos decir que tenemos una órbita de un satélite artificial también, ¿no? O sea, esto podría ser un satélite artificial, un satélite que se usa para comunicaciones, ¿no? Entonces, la fuerza gravitatoria, que es la única fuerza que está actuando, la escribimos como la constante universal por la masa del satélite, por la masa de la Tierra, sobre la distancia al cuadrado. ¿Qué distancia? La distancia entre los centros. La distancia entre los centros. Y esto es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Masa por aceleración centrípeta. Bueno, ¿y eso qué es igual? Bueno, por ejemplo, la aceleración centrípeta es b cuadrado sobre el radio. ¿Sí? B cuadrado sobre el radio. Y acá, por ejemplo, podríamos sacar la velocidad que tiene que tener el satélite que se encuentra a una distancia R. Para cada distancia vamos a tener una velocidad que tiene que tener. Fíjense, a medida que nos vamos alejando, ¿qué pasa con la velocidad orbital? Bueno, la velocidad orbital va disminuyendo. A medida que nos vamos yendo más lejos de la Tierra, el satélite tiene que tener menor velocidad orbital para moverse en una órbita circular. Entonces acá podemos sacar la velocidad del satélite en función de la distancia en la que se encuentra. O, por ejemplo, si a mí me dieran la velocidad, me dicen, bueno, usted tiene un satélite que se mueve a esta velocidad, podría sacar a la altura o a la distancia en la que se encuentra. Piense que esta distancia en realidad tiene en cuenta el radio de la Tierra, ¿no? Si me preguntan la altura, si me preguntaran la altura, exclusivamente, a la distancia le tengo que restar el radio de la Tierra. ¿Está bien? Bueno, esta expresión es la que quería mostrarles, que ustedes ya deben conocer. Podemos demostrar la tercera ley de Kepler, ¿de qué manera? Bueno, haciendo la misma expresión, fíjense, estamos en la misma expresión, pero en vez de escribir
la aceleración centrífuga en función de la velocidad orbital lo vamos a escribir en función de la velocidad angular, que omega cuadrado R. Y omega cuadrado lo podemos escribir en función del periodo. El periodo, acuérdense que el movimiento circular, velocidad angular, es vértice sobre el periodo. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, podemos aquí escribir la velocidad angular de esta manera, con este cuadrado, ¿sí? Y ahora distribuimos acá el t cuadrado, lo pasamos de miembro, este t cuadrado lo vamos a pasar multiplicando para allá, y estas cosas las pasamos dividiendo. Este r cuadrado se multiplica con este r, nos va a quedar r cubo. Y acá que estamos demostrando que el periodo al cuadrado es directamente proporcional a la distancia al cubo, ¿no? La distancia al cubo a la que se encuentra el satélite. ¿Estamos? ¿Se entiende? Esta es la tercera ley de Kepler, que seguramente también lo tienen en la observación, ¿no? Quería repasar estas cosas. En la guía de problemas había un par de problemitas después se sacaron. Es un tema que a veces se toma, por eso me parece importante darlo. Y yo insisto en que tenemos que darlo bien porque esta es una de las cosas que ustedes conocen más o menos de los CDC, entonces queremos aprovechar esto, porque la idea que nosotros vamos a plantearles ahora es cómo resolver esto cuando tenemos una fuerza variable. O sea, cómo podemos encontrar el movimiento de los objetos cuando las fuerzas son variables. O sea, aplicar una fuerza variable a la segunda ley de Newton. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer ahora. Esto que vamos a mostrar ahora no lo vieron. Lo que vamos a hacer es plantear el tiro vertical. Ustedes conocen el tiro vertical en la superficie de la Tierra. En la superficie de la Tierra, hasta una cierta altura pequeña, la aceleración es constante. ¿Sí? Pero si yo me voy muy lejos, la aceleración cambia. ¿Por qué? Porque el radio va cambiando. Si yo estoy a una altura, por ejemplo, 2 veces el radio, ahí la fuerza gravitatoria no es igual a la fuerza que tenemos sobre la superficie. ¿Está bien? Entonces, quiero que presten atención en esto que vamos a hacer, que es novedoso, es nuevo para ustedes. ¿Y por qué quiero que presten atención? Porque acá hay una clave importante. Vamos a hacer lo que llamamos integrar la ecuación de Newton. Vamos a poner una especie de integral de movimiento. Yo estoy poniendo el chat, a ver si alguien me está preguntando algo. No, perfecto. Entonces, fíjense, lo que queremos plantear es un tiro vertical a grandes distancias. No el tiro vertical que ustedes conocen donde la gravedad está constante. Vamos a plantear un objeto que sale de la superficie de un planeta, ¿sí? De la Tierra, por ejemplo, y se mueve a gran altura. En forma vertical. ¿Sí? Bueno, si planteamos el diagrama del cuerpo libre, lo aplicamos con esta sigla, el diagrama del cuerpo libre, la única fuerza que tenga es la fuerza gravitatoria. ¿Sí? La fuerza gravitatoria que tiene esta forma. ¿De acuerdo? Tiene esta forma. Y eso es igual a la masa por la aceleración. Si yo tomo un eje R para afuera, bueno, la fuerza gravitatoria va hacia abajo, entonces le voy a dar un signo. ¿Sí? Fíjense que estoy planteando, fuerza gravitatoria es igual a la masa por la aceleración. ¿Sí? Bueno, la aceleración yo puedo decir que es la derivada de la velocidad. Voy a sacar la parte vectorial porque voy a trabajar con un eje. Como ustedes trabajaban en el tiro vertical, ¿se acuerdan del tiro vertical? Ustedes trabajaban en un eje, no trabajaban en un eje. Bueno, acá voy a hacer lo mismo. Pero ahora lo que voy a tener es una aceleración variable. ¿Por qué es variable? Porque este R cambia. Para pasar de esta ecuación a esta ecuación, bueno, simplifiqué las masas, o sea, la aceleración es independiente de la masa del objeto que se está moviendo, ya lo vi recién, pero también saqué la parte vectorial. Le agregué el signo porque la fuerza va hacia abajo, el movimiento es para arriba, tomo un eje R positivo para arriba. Fíjense que acá lo escribo. Tomo un eje R
con 0 en el centro de la Tierra y positivo para arriba. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos una ecuación donde tenemos la derivada de la velocidad respecto al tiempo, que es la aceleración, módulo de la aceleración, que varía con R. ¿Sí? Esta evolución. Y además sabemos que la derivada de la velocidad es la derivada, perdón, la velocidad es la derivada de la función, pero acá nos queda una derivada, nos queda una segunda derivada. ¿Sí? Entonces, esto que tenemos acá, donde la velocidad es una incógnita, que depende de R, ¿sí? La velocidad es una función que yo no conozco y quiero hallar. Esto es lo que se llama habitualmente con el nombre de una ecuación diferencial. ¿Por qué decimos una ecuación diferencial? Porque hay una derivada. La función que yo quiero hallar tiene una derivada, ¿sí? Donde hay algo que está variando, ¿sí? O sea, esto no está fijo, ¿sí? Esta es la ecuación diferencial, una de las ecuaciones diferenciales más simples que podemos plantear. Entonces, esto es novedoso para ustedes porque lo que vamos a hacer es resolver esta ecuación, ¿sí? Esta ecuación se llama ecuación diferencial de lineal de primer orden. A ver, Juan Cruz me pregunta ¿qué es d al cuadrado? ¿Cómo es d al cuadrado? Ah, este de acá es la derivada segunda, ¿sí? O sea, esto de acá, derivada segunda se pone así, derivada segunda de r respecto al tiempo dos veces. Esta es la manera de notar la derivada segunda. Si quieren, fíjense, voy a pasar, esto es importante, las notaciones son importantes, vamos a pasar a, no entendí por qué va el menos. Bien. El menos va porque yo estoy tomando un eje R positivo para afuera. ¿Sí? Entonces la fuerza gravitatoria es hacia abajo. ¿Sí? Va en contra del positivo. ¿Sí? Va en contra del positivo. La velocidad, fíjate, la estoy tomando positivo para afuera. ¿Bien? Está bueno la anotación de las derivadas. Fíjense, vamos a escribirlo porque a veces uno habla rápido. Permítanme escribir esto. Vamos a ver si lo puedo hacer con esto que estoy escribiendo. A ver. Vamos a compartir. Vamos para abajo. Lo que les digo es que ustedes escriben el de análisis, saben que esta es la derivada primera y dos cositas de la derivada segunda. ¿Sí? También esto ya lo van a empezar a ver en análisis 2, cuando ustedes tienen muchas variables para derivar. Esto, ¿no? Esto se escribe así también, la derivada de f respecto a x, esto es la derivada primera. Y esto se escribe así, derivada de f respecto a x dos veces. Esa es la notación que se usa, chicos. ¿Está bien? ¿Les mostré esto? A ver, no sé si les estoy mostrando o no les estoy mostrando. A ver, sí, lo vieron, ¿no es cierto? Acá me estoy haciendo algún lío con esto que... Sí, bien. ¿Entendieron la anotación? Supongo que la conocían algunos. ¿Sí? Esto lo van a ver bien ahora en análisis 2, cuando tenga variables. Bueno, vamos a seguir con PowerPoint, que vamos a ver cómo podemos resolver esa ecuación diferencial. Fíjense. Vamos a hacerlo en detalle porque me parece importante. Fíjense. Entonces, tenemos que resolver esta ecuación. Vamos a la próxima transparencia. Vamos a hacer esto, miren, fíjense. Pero es que no miren el resto de las ecuaciones, miren solamente el primer renglón. Esto es lo que tenemos que resolver, es la ecuación que teníamos antes. La constante universal, la masa de la Tierra, r cuadrado, con el signo menos, y la derivada de la velocidad. ¿Está bien? Esta es la ecuación que yo quiero resolver. Esto es una ecuación diferencial. ¿Cómo la vamos a resolver? La vamos a resolver con el siguiente truco. Miren esto, presten atención en esto. Lo que voy a hacer acá es dividir por diferencial R y multiplicar por diferencial R. O sea, divido y multiplico por diferencial R. Cuando hago esto, como este diferencial R es independiente
digamos, yo lo puedo simplificar. Esto, ¿se dan cuenta que esto es lo mismo que esto, ¿no? Lo que dice es multiplicar y dividir por lo mismo. ¿Y por qué hago esto? Ahora van a ver por qué. Lo que hago acá es dr a dt, la derivada de r al tiempo, es la velocidad. ¿Sí? ¿Y por qué hago esto? Porque fíjense, si yo dividía acá este diferencial b sobre diferencial t, pasaba el diferencial t multiplicando, yo tenía que integrar en el tiempo algo, un r, que varía de alguna manera que desconozco. Si yo pasaba directamente este diferencial tiempo e integraba, yo no sé cómo varía r con el tiempo. Entonces me hago este truco y ahora ¿qué hago? Este diferencial r lo voy a pasar multiplicando de otro lado y voy a integrar en r. En vez de integrar en el tiempo, estoy integrando en r. ¿Se entiende esto? Es un truco matemático que lo van a ver muy bien en matemática. Lo vamos a seguir vamos a seguir aprendiendo en física. Pero es una cosa bastante común que se hace para resolver este tipo de ecuaciones. ¿Se entiende el truco? Lo repito, sí. El truco, olvidémonos por un momento de esta parte. Quedémonos con esto. Yo quiero resolver esto. Una cosa que podría hacer es decir, cuando estoy diferenciando de tiempo, lo paso multiplicando e integro. ¿Sí? Pero eso no me simplifica nada. ¿Por qué? Porque R varía en el tiempo y no sé de qué manera. Entonces no me sirve integrar en el tiempo. A mí me serviría integrar en R, porque R lo puedo integrar en R. Entonces lo que hacemos es multiplicar arriba y abajo por dr, por un diferencial R. Multiplico arriba y abajo por diferencial R. Y ahora junto esto con esto y eso es la velocidad. ¿Cuenta? ¿Y ahora qué hago? El diferencial R este lo paso en multiplicar. Y entonces me queda, fíjense, menos que R cuadrado diferencial R. Y esto sí lo voy a integrar en R. ¿Está bien? Y esto de acá lo voy a integrar, tengo que integrar B diferencial B. Si yo les pregunto, ¿cuánto es la integral de X diferencial X? ¿Ustedes qué me dicen? Es X cuadrado sobre 2. ¿Sí? Y entonces la integral de B diferencial B es B cuadrado sobre 2, evaluado en el límite final menos el límite final. B cuadrado menos B0 cuadrado. Y acá tengo que integrar esto. ¿Cómo se integra 1 sobre R al cuadrado? Es lo mismo que R a la menos 2. ¿Cierto? ¿Se acuerdan de eso? R a la menos 2. ¿Cómo se integra la integral de X a la N? ¿Cómo era? Era X a la N más 1 sobre N más 1. Entonces, la integral de R a la menos 2 es R a la menos 1 sobre menos 1. R a la menos 1 es 1 sobre R. Y lo voy a evaluar en R de t y en RC. Entonces, de esta manera he resuelto esta ecuación que era una derivada. Pude obtener la velocidad final en función de velocidad inicial, en función del radio inicial, en función de la posición final. Esta es la primera integral que estoy haciendo y bueno, de esta manera voy a poder obtener varias cosas. A ver, hay preguntas. ¿Podría repetirlo? Ya vamos a hacer esto en los ejercicios o vamos a hacer la ecuación. Vamos a usar la ecuación final. Sí, vamos a usar esta ecuación, pero es importante que ustedes sepan dónde sale. O sea, esto que estamos hablando acá sale de integrar la ecuación de Newton. Hacemos una primera integral. A ver, me preguntan qué pasó con el signo menos. Este signo menos se va porque la integral de R a la menos 2, vamos a escribirlo, a ver, integral de R a la menos 2, vamos a escribirlo en el coso este, para hacer cuentas. Vamos de nuevo a mostrar. Si puedo mostrar esto. Lo que les estoy diciendo ahí, fíjense, es esto.
Y yo tengo que hacer esta integral. Vamos a hacerlo con X. Vamos a hacer con X. ¿Bien? Bueno, hago esto. X a la menos 2 exponencial X. ¿Sí? Acá yo lo que digo es esto. La integral de X a la menos X a la N. La integral X es X, perdón. Esto es X a la N más 1 sobre N más 1. ¿Sí? Entonces, la integral de X a la menos 2 es X a la menos 2 más 1, o sea, X a la menos 1, ¿no? Dividido en menos 1. ¿Sí? Y acá tenemos menos grande. Entonces, menos se va porque me queda esto. O sea, si en vez de poner X tengo R, es lo mismo. R a la menos 2 diferencial de R es R a menos 1. ¿Entiendes? ¿Está claro esto? Yo tengo una buena primera línea. ¿Por qué la derivada de la velocidad en función del tiempo es igual a la derivada de la velocidad con la derivada de R? La primera línea, Martín, vamos a ver. Bien, vamos a ver la primera línea. Por un poquito que cambie la pantalla. Vamos a poner el PowerPoint. A ver, entiendo yo que lo que me estás preguntando entiendo yo que en esta primera línea me está preguntando esta igualdad. ¿Por qué esto? Está bien, ¿por qué esto es igual a esto? Bueno, es una especie como de truco para cambiar como la variable de integración. O sea, el truco es así. Vos tenés, esto es un diferencial de velocidad, un diferencial de tiempo. Una pequeña variación de velocidad, una pequeña variación de tiempo. Lo que hago es multiplicar arriba y abajo, o sea, en el numerador y el denominador por dr. ¿Sí? Al hacer esto, multiplicar arriba y abajo, no altero la igualdad, es lo mismo. Esto es igual que esto. Lo multiplico y divido por lo mismo. ¿Sí? Y después lo que hago es dr a dt, la derivada de r respecto al tiempo, es la velocidad. Y esto de acá es dv sobre dr. ¿Sí? ¿Entendió, Martín? Sí, creo que entendí. Buenísimo. Bueno, entonces quería mostrarles esto, porque esta integral es algo que vamos a hacer en las demostraciones, en otras demostraciones. En los problemas no hay, creo que hay ningún problema de trazabilidad ahora, pero digo, a veces se toma este tema, se da como conocido. Pero me parecía importante que ustedes vean con una fuerza que ustedes conocen cómo se hace una resolución de la ecuación diferencial. Y pueden, por ejemplo, obtener cosas de una velocidad escape. Fíjense, si usamos esta ecuación aquí, uno podría obtener, por ejemplo, si yo quiero saber qué velocidad mínima le tengo que dar a un objeto en la superficie de la Tierra para que se vaya y nunca más vuelva, yo digo, bueno, la posición final, es infinita, la posición final es infinita, yo digo, bueno, llega a infinito, a un punto, digamos, a una velocidad muy, muy alejada, entonces puedo decir la velocidad final es cero, entonces yo podría acá despejar cuánto tiene que ser la velocidad inicial para que la posición final sea infinita. Si yo hago tener el R infinito, esto se va a cero, se anula. Si considero que la velocidad final es cero, y acá puedo despejar la velocidad inicial, que sería la velocidad de escape, ¿no? O sea, la velocidad que le tengo que dar a un objeto, la velocidad mínima que le tengo que dar a un objeto para que se vaya de la superficie de la Tierra o de la superficie de cualquier planeta. Lo único que tengo que hacer es pasar el 2 multiplicando, pasar el cuadrado como raíz, y de esta manera puedo obtener la velocidad en la cual el objeto se escapa de la atracción del planeta.
de una estrella también podría ser. ¿Sí? Entonces, el último problema que yo les di para pensar es ese, ¿no? Al final, la velocidad inicial que debe tener un objeto para escapar de un astro, de un planeta, de una estrella. Y bueno, esa es la velocidad con que da, ¿no? Esa velocidad puede, el objeto se va, si tiene una velocidad mayor, obviamente también se va a ir. Si es menor a esa velocidad de escape, bueno, va a volver a la siguiente velocidad. Bueno, este asunto de integrar la segunda ley de Newton, hacer una primera integral de la segunda ley de Newton, tiene una implicancia muy importante porque después nos va a permitir, de paso estoy introduciendo cosas que vamos a ver después para que ustedes lo vayan madurando. Vamos a introducir algunos conceptos como por ejemplo la energía. Muchos de ustedes han visto en el colegio secundario el concepto de energía cinética. A ver, Julia me está preguntando una cosa, a ver, vamos a ver, una consulta. ¿Por qué en la raíz cuadrada está 1 sobre RT? Menos 1 sobre R si antes era... A ver, ¿dónde me estás preguntando? Espera, en la... Ah, está bien, está buena la pregunta. Sí, sí, está bien la pregunta. ¿Por qué apareció el RT acá, me decís vos? Bueno, fíjate que el problema dice, desde la superficie de la Tierra, bueno, cuando sale de la superficie de la Tierra, la posición, el R inicial es el radio de la Tierra, porque está justo en la superficie. Este R0, cuando el objeto sale, o sea, es la velocidad que le tengo que dar para que, estando en la superficie, se vaya. Bueno, la posición inicial, o el R inicial, es el radio de la Tierra. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Se entendió? Esto era... y lo que estoy haciendo es decir que se vaya muy lejos. El R final es infinito. ¿Sí? O sea, yo quiero saber la velocidad que le tengo que dar para que llegue a un punto muy alejado, o sea, un R infinito. ¿Sí? Si R es infinito, fíjate que acá esto es 0. ¿Sí? ¿Entiendes? El punto 6 se despeja de ahí también. Ah, Renata, porque el problema 6 decimos, ¿no? Claro, el problema 6... Problema 6, no, el problema 6 es el de la tercera ley de Kepler. ¿Sí? Entonces eso es lo que me estabas preguntando. El problema 6 es la tercera ley de Kepler que la vimos recién. A ver, ¿qué otra pregunta? Multiplico por a ver, Germán dice, multiplico por menos para que quede de 0 positivo 3. Claro, claro, vos acá, fíjate, esto de acá es infinito, entonces algo sin infinito es 0. Me queda este signo menos. A su vez acá tengo la velocidad final, pero bueno, la velocidad final estoy considerando que está en un punto muy alejado y estoy considerando que llegué con una velocidad prácticamente nula. Así que esto también es 0. Entonces este menos se simplifica con este menos. Estas dos cosas las asumo 0. Bueno, quería contarles algún concepto más profundo con esta primera integración. Yo les decía recién que ustedes, muchos de ustedes, algunos de ustedes, han visto el concepto de energía, en particular el concepto de energía cinética, ¿sí? La energía cinética que es energía asociada con el movimiento. Esto en un par de semanas vamos a empezar a introducirlo, pero para que vayan madurando, para que no sea un golpe terrible, fíjense que para los que lo conocen, la energía cinética es una energía asociada con el movimiento de los objetos. Seguramente varios de ustedes conocen que el término es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado.
¿sí? Piensen en eso. Fíjense que acá nos quedó en un medio y la velocidad al cuadrado. Si multiplicamos por la masa, acá nos aparece esa cosa nueva, que todavía no sabemos bien qué es, no, es la energía, lo que se llama energía cinética. Y lo importante es que, bueno, ese término nos va a permitir obtener o plantear las situaciones de otra manera. O sea, uno puede plantear y resolver los problemas usando las leyes de Newton, ¿sí? Pero si uno hace una primera integral de la ecuación de Newton, aparecen otras cosas. Aparecen otras magnitudes físicas que permiten resolver los problemas de una manera distinta. Fíjense, la ecuación de Newton, si yo les pedía, calculen la velocidad, ustedes calculen la velocidad que hay acá, ¿cómo hacían? No la pueden resolver, porque esto varía con el tiempo, ¿sí? Pero yo quería calcular la velocidad, no sabía, no podía obtener el resultado, ¿sí? Si hacemos una primera integración, vamos a obtener lo que llamamos integrales de movimiento, o sea, que permite, por ejemplo, obtener la velocidad. ¿Verdad? Quería comentarles eso porque una primera integración de la ecuación de Newton permite obtener otras cosas. Después lo vamos a ver mejor. Y tengan presente que hicimos una primera integración de la ecuación de Newton. A ver, ¿qué otra pregunta tiene? ¿Se podría resolver esta ecuación diferencial para conseguir la ecuación horaria? Sí, se podría, claro. Uno podría resolver, pero bueno, queda una ecuación media compleja, ¿no? Es una ecuación bastante difícil. Obviamente, si estás en la superficie de la Tierra, esto es una constante y entonces la integral es fácil, ¿no? Eso es una cosa que podrían hacer. Si consideran que bueno, eso en realidad lo vamos a hacer después. A ver, ¿qué otra pregunta tienen? Yo con esto más o menos he redondeado lo que quería comentarles. Con esto van a poder resolver los primeros problemas de dinámica. Si quieren, hacemos alguna consulta ahora de algo que tengan pendiente o que quieran preguntarme. Estoy abierto a las preguntas. Si que quieren, veamos. Alguna consulta en las demostraciones que vimos. ¿Hasta qué ejercicio pueden hacer? Bueno, déjame ver la guía de problemas, que la tengo por acá. A ver. Fíjense que nosotros vamos a empezar a mostrarles distintos problemitas. Hay problemas que bueno, que ustedes podrían plantear, pero en realidad deben tener algunos conocimientos. Vamos a ver bien. A ver. Para que vean la guía de problemas, les digo. Bueno, el problema 13 se puede hacer, el problema 14, el problema 15 también, es un problema que ustedes saben bastante bien de dinámica. El problema 16 también. El problema 17 es un problema, a ver, voy a mirar el chat a ver si alguien me pregunta algo. El problema 17 es un problema que, bueno, pueden hacer la primera parte. Creo que esto no sé si lo va a aplicar Mario. Es una polea móvil. La polea móvil, el problema 17, bueno, eso necesita una explicación. En todo caso, después lo ve Mario, pero también vamos a explicarlo si hay alguna duda. El problema 18 de la guía es un problema bastante complejo. Es un problema complejo. El 19 lo pueden encarar, ¿sí? Y ya el 20, a ver, yo diría que el 17 y el 18 no lo saben, no les va a salir. El 19 lo podrían encarar. El 20 es el que les hice yo, que es el de la autopista, el auto con la autopista. Con peralte y sin peralte, ¿sí?
Eh, bueno, ahí está el baño. ¿Sí? El 21 ya esto vamos a ver la que sería. ¿Sí? Es otro tipo de fuerzas variables. ¿Sí? Lo que nosotros presentamos aquí es, empezamos a introducir fuerzas variables, ¿no? O sea, vimos fuerzas que dependían del tiempo, lo que hablamos de impulso, hay un par de problemas para que hagan con impulso, ¿sí? Y después tienen problemas con, con otro tipo de fuerzas variables. A ver, ¿qué me están preguntando? Germán, si estoy en la superficie de la Tierra, 1 sobre RT menos 1 sobre R no sería 0. A ver, el R inicial en la superficie de la Tierra es el radio de la Tierra, el R0 es el radio de la Tierra, y el RT es el lugar más alejado al que vos querés llegar. Yo, por ejemplo, en este problema digo, bueno, ¿cuál es la velocidad para que el cuerpo se vaya de la superficie de la Tierra y no vuelva nunca más? Entonces yo digo, bueno, está muy alejado. Entonces el RT le digo, bueno, es infinito. ¿Sí? Fíjate que está en el denominador y entonces hace que el término sea cero. A ver, Fernando me dice, es por eso que no percibimos que la Tierra se esté moviendo. No, no, no. Queda lejos de la Tierra, R mayor distancia, podemos revisar el punto 6, no me quedó claro por qué. Ah, Renata pregunta sobre la tercera ley de Kepler. Sí, dale, la miramos. La tercera ley de Kepler, fíjate, acá, cuando planteamos la fuerza gravitatoria, ¿sí? La fuerza gravitatoria que va con R cuadrado, ¿sí? Y la aceleración centrípeta, ¿sí? Que es la velocidad angular al cuadrado por R, esa es la aceleración centrípeta, ¿sí? Y bueno, eso es igual a 2pi sobre el periodo. ¿Sí? Entonces, fíjate que acá te queda un t cuadrado. ¿Está bien? Este r cuadrado lo vamos a pasar para el otro término, nos queda un r cubo. ¿Sí? Y entonces ahí nos queda, con estas constantes las distribuimos, y acá nos queda, bueno, la masa de la Tierra, pero esto podría ser para cualquier planeta. ¿Sí? Esto es para cualquier, o sea, yo puse la masa de la Tierra, pero podría ser cualquier planeta. ¿Sí? ¿Está bien eso? ¿Se entiende, Renata? ¿Está claro? A ver, vamos a mostrar bueno, vamos a ver el chat, a ver qué calidad hay. Perfecto. ¿Qué otra duda tienen? Laila, dale. Una duda más, Laila, Agustina, por decir. ¿Qué duda tienen? La fuerza de rozamiento, ¿por qué apuntaba hacia adentro? Bien, en el problema eh, del auto. Vos pensás que estás en una ruta, ¿sí? A ver, no sé si me están viendo. Vos estás en una ruta, ¿ven? Estás en una ruta, ¿sí? Está haciendo este movimiento, ¿sí? Entonces, decíamos un momento, está haciendo, digamos, el auto está dentro de la trayectoria circular, está dentro de la trayectoria circular. Si no hubiera cocimiento, no puede tomar la tierra. O sea que el auto tiende a moverse hacia afuera. ¿Sí? Si esto fuera hielo, entonces tiende a moverse para afuera. O sea, la fuerza de rozamiento lo que hace es la que lo mantiene dentro de la ruta. ¿Sí? Por eso va hacia el centro de movimiento. Si no hubiera peralte, que es lo que pasa en la mayoría de las rutas acá en la provincia de Buenos Aires, en las curvas, la fuerza que hace, que permita que
el auto haga la curva, es la fuerza razonable. Fíjate que cuando vos tenés, digamos, una superficie mojada, dicen que las curvas hay que poner a mucha menos velocidad, porque bueno, hay rozamiento que queda el coeficiente se hace más chico, ¿no? A ver, aquí otras dudas bueno, no sé si Laila está más o menos respondida. Bien. María Erika dice, entonces ahora sería la distancia de la que volvería a hacer el objeto para no volver más claro. Sí, sí. Para que la fuerza gravitatoria, claro, ahí la fuerza gravitatoria cuando está en R es muy alejado, la fuerza gravitatoria sí, sí, sí. Perfecto. Bueno chicos, ¿qué otra cosa tienen? Si quieren, si no, seguimos, seguimos con el chat de consultas. Tienen con 10 minutitos libres para... acá me están preguntando, el TP grupal hasta qué hora se puede entregar. Creo que se puede entregar hasta las 12 de la noche. Creo que decía 23:59. Creo que dice eso. Es importante que hagan las actividades. Bueno, no sé si quieren, dejamos aquí. El paseo individual también, es hasta las 12 de la noche. Intenten hacerlo, háganlo, hagan lo que puedan. Está bueno que lo hagan solos. Pueden mirar los libros, pueden mirar los apuntes, no hay problema. A ver, Laila me pregunta, ¿el parcial individual, las respuestas después las pueden subir? Sí, 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 obviamente. Sí, sí. Creo que cuando se cierra, me parece que hemos seteado como para que directamente les aparezca la respuesta. Pero como estamos aprendiendo este funcionamiento de esto, así que puede ser que nos equivoquemos. Seguramente mañana ya deben estar las respuestas. Está bien. El examen individual es de cinemática. Sí, sí, sí. Germán es de cinemática. Sí, por supuesto. Ese que cierra mañana a las 12 de la noche. Bueno, chicos, entonces dejamos aquí. Estamos comunicados por el chat. Y el jueves que viene hacemos de nuevo. Así que gracias por estar. Espero que todo esto que estamos viendo les sirva. Y bueno, es importante que si ustedes registran que hay cosas que podemos mejorar, no las digan, porque no hay ningún problema. Pueden mandar, hablarlo, si quieren mandar un email, o hagan, o sea, nuestro objetivo es que ustedes aprendan. Así que es importante que nos digan, esto es nuevo para nosotros, como lo dije la otra vez, y bueno, queremos que aprendan. Yo sé que es difícil para nosotros y seguramente para ustedes, pero bueno, vamos a seguir avanzando y vamos a seguir aprendiendo tanto ustedes como nosotros. Así que, bueno, si quieren los dejamos aquí y tienen unos minutitos para charlar con Germán, ¿no? Así que gracias por estar y nos estamos viendo. Hasta luego. La doctora me hace una pregunta, dale. Hola, hola, ¿se escucha? Sí, dale, Sí, te la digo mejor porque es más fácil que escribirla. dale. A nosotros nos quedó una función en donde variaba la velocidad en función del tiempo y el radio en función del tiempo, ¿verdad? ¿De qué me estás hablando? ¿Del problema de gravitatoria? Sí, Sí. y no entiendo ahí que...
O sea, ¿qué dato, qué podemos sacar con esa función si tenemos dos variables? Claro, vos tenés que el radio varía con el tiempo y la velocidad varía con el tiempo. Entonces haces ese truco de dividir y multiplicar por diferencial R, ¿sí? Y entonces es como que lo que haces es como que te olvidas de la variable tiempo, en principio, ¿sí? Porque está metida dentro de R y está metida dentro de D. Y lo que haces es integrar la fuerza en R, ¿sí? Integras en R. ¿Te das cuenta? O sea, vos tenías que esas cosas dependen del tiempo, pero al hacer ese cambio de variables es como que se te va el tiempo. En principio no queda en forma explícita en la ecuación. Te queda escrito dentro de R y te queda escrito dentro de la velocidad. Eh, entonces después es como que podés resolver el problema integrando la fuerza en R e integrando el otro término que te queda, fíjate que te queda B diferencial de R. ¿Sí? Te queda una variable y te queda el diferencial de la variable. Es como si fuera X diferencial X. ¿Sí? Y eso es X cuadrado sobre 2. ¿Sí? ¿Se entiende, Lautaro? Sí, sí, pero no entiendo en qué momento podría usarlo eso. Bueno, por ejemplo, fíjate, hemos resuelto cuál es la velocidad que tiene que tener, digamos, con la ecuación que llegamos, nosotros encontrar la velocidad de en cualquier punto de un objeto que sale de la superficie de la Tierra o de cualquier otro lado, ¿no? O sea, te sirve para mucho, para resolver, por ejemplo, el tiro vertical a grandes distancias. Vos sabés resolver el tiro vertical en la superficie de la Tierra. Son las ecuaciones que ustedes vieron en el CBC, ¿no? El tiro vertical, donde pones la aceleración, una constante, es la aceleración de la gravedad. ¿Sí? Acá tenemos el tiro vertical para grandes distancias. La abarca, es más general lo que acabamos. ¿Sí? La aceleración de la gravedad en la superficie de la Tierra es 9,8, pero a medida que te vas alejando de la Tierra va disminuyendo. Entonces, esta ecuación que demostramos sería como una especie de eh, el cálculo de velocidad, ponele, para el tiro vertical. ¿Sí? Vos en el caso del CBC decías, bueno, la velocidad final es velocidad inicial más o menos gravedad por tiempo. Y con eso calcular la velocidad. Bueno, acá nosotros encontramos una ecuación que nos permite calcular la velocidad final, ponele, en función de algunas cosas que dependen de la posición y de la velocidad inicial. ¿No? Como que es una cosa más general lo que hicimos. ¿Se entiende? Sí, sí, buenísimo, muchas gracias. De nada.